Buenos días, jóvenes estudiosos. Bienvenidos a Paco, el de las matemáticas, su canal de YouTube donde estudiaremos y aprenderemos matemáticas de forma clara, concreta y concisa. Les dejo mi contacto en Gmail, me pueden encontrar en el correo pacoeldelasmatematicaas@gmail.com. También me pueden seguir en Instagram, aparezco como Paco el de las matemáticas, y me pueden escribir para cualquier duda que tengan, consulta de referencias, asesorías personales y cualquier tema referente a las matemáticas. El día de hoy les voy a hablar de ecuaciones diferenciales separables. ¿Qué es una ecuación diferencial separable? Bueno, hay tres formas básicas de ver una ecuación diferencial separable. La primera es de la forma derivada de x en dt es igual a dt sobre b de x. Esta es mi forma favorita de presentarlas, porque veremos que hay muchas ecuaciones que son de la forma derivada de x en dt igual a f de t, x, donde la f se puede ver como un cociente que depende de x y de t. Bueno, la segunda forma es m de x más n de y en dx puede ser más o puede ser menos, eso depende del autor que estén siguiendo en su curso, o bien m de x más o menos n de y igual con 0, y esta última que es m de x más n de y igual con 0. ¿Por qué son la misma ecuación? Se han de preguntar. Bueno, básicamente aquí yo estoy diciendo que mi variable es la variable t, mi función, que es la incógnita de la ecuación, es x es una función de t, y su derivada se rige por la regla derivada de x con respecto de t, es a de t entre b de x. En esta segunda tenemos, vemos aquí que y es una función, esa función depende de mi variable x y es la misma con respecto a esta, en el sentido de que únicamente lo que hice fue multiplicar por b de x y pasar restando del otro lado. Entonces quedaría justamente una función que depende de la variable, en este caso la variable es t, en este caso la variable es x, menos una función que depende de la incógnita, que en este caso es y, en este caso es x, y luego su derivada de y con respecto de la variable. Esta notación es usual encontrarla como y'. Entonces, esta ecuación con esta son exactamente la misma. Algunos autores cambian el menos por el más, pero no hay mayor problema, no hay por qué temer de este tipo de ecuaciones si en lugar del menos aparece un más o si en lugar del más aparece un menos, porque recuerden que al integrar muchas de estas soluciones, la integral únicamente es sacar un signo en la integral, pero ya veremos esto. La otra forma es m de x más n de y igual con 0. Este es un método, bueno, es una forma muy usual en los libros de ingeniería y de otras áreas. En matemáticas no es tan usual, yo soy más de formación matemática, por eso es que no utilizo tanto este tipo de ecuaciones, pero aquí lo que están pensando es que, o lo que podemos pensar, es que multiplicamos esta ecuación por el de y por eso nos queda de este lado el m de x, aquí sería más o menos n de y en dx multiplicado por dx, si así lo queremos pensar, igual con 0 por dx, que eso nos daría 0. Yo no suelo usar esta notación, pero bueno, ustedes si lo encuentran más práctico y más fácil, pueden ir de una u otra sin ningún problema. Voy a explicar primero cómo resolveríamos haciendo estos trucos de multiplicar por el dx
y después voy a explicar la manera formal de por qué funciona multiplicar por el dx, por qué podemos hacer todo esto, ¿no? Voy a explicar el método con esta forma y aquí no recurriríamos a ningún truco de multiplicar por dx, únicamente utilizaríamos la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo. Bueno, iniciamos con esta forma, que como les digo, es la forma 2 y la forma 3, es una m de x menos n de y de x, yo elegí el menos, pero bien podría decir más, solo hay que tener cuidado con los signos, igualado con 0. Bueno, esta forma la podemos ver de esta otra forma, m de x igualado a n de y de x, únicamente pasamos sumando el n de y en dx, y luego, como les decía, multiplicamos por el dx. Esto es lo que a los matemáticos nos causa mucho conflicto decir o hacer. Lo siento si titubeo al decirlo, es un poquito que me traiciona la formación rigurosa, para finalmente integrar a ambos lados. Como les digo, en una ecuación no hay... terminamos resolviendo una integral comúnmente, entonces esta es la integral que terminamos resolviendo. Si aquí hubiera puesto yo un más, aquí habría un menos, aquí habría un menos adentro de la integral y tendría que aparecer hasta acá el menos. Pero utilizamos un menos ahorita, entonces no hay por qué confundirse, ¿no? Solamente es cuestión de hacer los pasos con calma. Bueno, esta es la forma general de la solución de este tipo de ecuaciones. Cuando sepamos quién es m y quién es n, podremos resolver la ecuación. Aquí les presento un ejemplo. Tengo dy en dx igual a x cuadrada, 1 menos y cuadrada, y aquí podemos empezar identificando quién es quién. Entonces, esto de aquí, la n de x es x cuadrada, y aquí la m de y es 1 menos y cuadrada. Entonces, manipulamos estas ecuaciones. Esto solamente para tener en mente el ejemplo, no vamos a utilizar esta parte. La podemos resolver sin recurrir al formulario. ¿Qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Primero verla como n de y de x igualado a una función de x. Esta m de y es 1 menos y cuadrada y esta n de x es x cuadrada. Entonces identificamos todos los elementos de nuestra ecuación. Luego lo que dijimos que íbamos a hacer es multiplicar por el de x. Obtenemos la siguiente ecuación: 1 menos y cuadrada de y es igual a x cuadrada de x. Y como paso final integramos ambos lados, esta con respecto de la variable y esta con respecto de la variable x. Obtenemos que y cuadrada menos y cúbica sobre 3, la y es la integral del 1, y cúbica sobre 3 es la integral de y cuadrada, es igual a la integral de x cuadrada, que en este caso nos dio x cúbica sobre 3 más una constante. Esto nos determina la solución de nuestras ecuaciones. En ocasiones la función que aparece de este lado puede ser despejada, en cuyo caso la despejamos y obtenemos una solución explícita a nuestras ecuaciones. Si no se puede despejar, tenemos una solución de manera implícita. El segundo método. El segundo método es mi favorito porque no hay truco, no hay as bajo la manga, no hay nada, simplemente es saberse de algunos teoremas y llegamos a la solución de manera directa. Tenemos la ecuación de x en dt igual a dt entre b de x. Notemos que ya cambié la variable ahora es la función x, más bien la variable es t y mi función es x, lo que le llaman la variable dependiente y la independiente. Bueno, aquí tengo dx en dt igual a dt entre b de x. ¿Qué hacemos?
básicamente lo mismo, multiplicamos la b de x a ambos lados y me queda que b de x en dt es a de t. Ahora, aquí lo que buscamos es una primitiva de la b de x para utilizar la regla de la cadena. Entonces usamos la integral de b de x. Esta b mayúscula es la integral de la b minúscula de x. Luego, por la regla de la cadena, sabemos que la derivada con respecto de t de b de x, recordamos que x es una función de t, ¿qué es lo que hace? Deriva la primera función, esto significa que voy a derivar b mayúscula y la voy a evaluar en x. Y después le voy a multiplicar la derivada de mi función x con respecto de t. Esto es simplemente regla de la cadena. Pero, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la derivada de la b mayúscula es la b minúscula, porque b es la integral, entonces integral con derivada son operaciones inversas, entonces yo sé que esto de aquí es b de x, esto que está aquí, ¿no? Esto que encierro en verde es la b minúscula por el teorema fundamental del cálculo. Bueno, entonces lo que me queda es que b de x de x en dt, pero yo sé que esta b de x en dt, por mi ecuación diferencial, es la función a. Por eso me queda todo igual a a. Ahora nos quedamos con la primera parte y la última de nuestra ecuación. Aquí tengo d en dt de la b mayúscula, la conservo, y de este lado tengo mi a de t. ¿Qué podemos hacer aquí? Recuerden que estamos buscando nuestra función x. Aquí lo que haremos va a ser integrar con respecto de t a ambos lados para obtener lo siguiente. Tenemos derivada dt de b de x igual a dt, integramos y por el teorema fundamental del cálculo de nuevo, la derivada con la integral se cancelan y me queda solamente la b. Y por el otro lado voy a obtener la integral de a de t dt. Así la solución de nuestra ecuación quedará determinada por b de x igual a la integral de a de t, pero b de x era la integral de b de x. Entonces, para términos prácticos, y es por eso que muchos utilizan esa fórmula, lo que hicimos fue integrar la b, que es el que va abajo, con respecto de x, e igualarlo a integrar la a con respecto de t. Entonces, en términos prácticos, los dos métodos son el mismo, pero uno está justificado por los teoremas del cálculo. Y si lo vemos con un ejemplo concreto, vemos que vamos a llegar a la misma solución. Entonces, aquí escribí la misma ecuación que escribí al inicio, pero aquella era con x y con y, esta es con t y con x. Debemos aprender a manejar la variable que nos pongan, la notación que nos pongan, entonces por eso estoy haciendo estos cambios. Aquí mi función es x, mi variable es t. Entonces, tengo que derivada de x con respecto a t es t cuadrada dividido a 1 menos x cuadrada. Paso multiplicando la función 1 menos x cuadrada y me queda 1 menos x cuadrada derivada de x en dt igual con t cuadrada. Luego queremos la primitiva b de x, que es la integral de 1 menos x cuadrada. Esta b de x, la integral de 1 es x y la integral de x cuadrada es menos x cúbica sobre 3. Luego nuestras soluciones quedaban determinadas por b de x igual a la integral de la función a. En este caso mi función a es t cuadrada. Entonces b de x es igual a x menos x cúbica sobre 3 y esto es igual a la integral de t cuadrada, que es lo mismo que t cúbica sobre 3
más una constante. Por lo tanto, nuestra solución queda determinada por x menos x cúbica sobre 3 igual a t cuadrada más c. Notamos que en nuestro primer ejemplo nos quedaba exactamente lo mismo, solo que cambiamos x por y t por x. Y eso es porque aquí mi variable dependiente es la y, mi variable independiente es la x, es decir, y es función de x. En este ejemplo y es una función de x, y en el otro ejemplo lo hice cuando x es una función de t. Bueno, espero lo hayan aprendido un poco conmigo. Si les gustó el video, dejen su like y no olviden compartir. Muchas gracias.